Iniciaremos el estudio de la unidad número 1 relativa a conjuntos numéricos. Comenzaremos con la definición de conjunto. Se denomina conjunto a toda unión de objetos. Estos objetos, a su vez, lo denominaremos elementos del conjunto. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas y se colocan entre llaves. Por ejemplo, acá, en el número 1, vemos el conjunto A. Fíjense cómo se identifica con una letra mayúscula. Es igual a los elementos 1, 2, 3, 4, 5, los cuales se separan con una coma y están encerrados entre llaves. En el ejemplo 2 podemos observar que los elementos del conjunto no siempre son numéricos, pueden ser literales. En general, cuando hablamos de un conjunto, los objetos pueden ser cualesquiera. Podemos hablar de personas, podemos hablar de lugares, podemos hablar de días de la semana, etc. Como tercero, tenemos el conjunto C. Fíjense cómo aparecen los elementos. 1, 2, 3, 4, punto, punto, punto. Estos 3 puntos indican que la ley de formación va a ir extendiendo los elementos del conjunto de manera infinita. Es decir, que seguidamente aquí están indicados el hecho de que continúa 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. Como cuarto ejemplo, podemos observar el conjunto D, que aparecen unos elementos literales que denotan los días de la semana. Acá vemos otra utilidad que tienen los puntos suspensivos, porque ella en este caso se utiliza para abreviar los elementos que aparecen entre martes y domingo. Es decir, que el conjunto sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay unas observaciones importantes que debemos citar. Primero, que existen muchos tipos de conjuntos. Sin embargo, vamos a citar lo más importante. El conjunto vacío es aquel conjunto que no posee elementos. Fíjense que las llaves están solas e internacionalmente se establece este símbolo para identificar algo así. El conjunto unitario es aquel conjunto que posee un único elemento. Fíjense que solamente aparece un número entre llaves. El conjunto finito o numerable posee una cantidad contable de elementos. Fíjense que acá el conjunto A tiene 1, 2, 3 elementos. El conjunto B tiene 1, 2, 3, punto, 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 60, es decir, 60 elementos. En lugar de 60 yo puedo colocar acá 10.000 millones y sin embargo el conjunto sigue siendo finito. En contraposición, un conjunto infinito es aquel que posee una cantidad no numerable o contable de elementos. En este caso, podemos decir que el conjunto será finito cuando tiene un inicio y un fin y yo puedo contar sus elementos. En este caso, fíjate que el conjunto no finaliza, lo cual lo hace infinito. Otra observación importante es que podemos clasificar los conjuntos de acuerdo a cómo se expresan los elementos. Aquí podemos decir que el conjunto viene dado por extensión cuando se aprecian explícitamente los elementos. Es decir, todos los conjuntos que hemos mostrado hasta este momento vienen dados por extensión. Ejemplo A y B. En cambio, el conjunto dado por compresión lo define una ley de formación. Es decir, que los elementos vienen abreviados por una fórmula. En este caso tenemos 2 1. Fíjate que esta fórmula 2 1, cuando acá le asignamos números naturales, por ejemplo 0, 1, 2, 3, fíjate qué elementos se van a ir generando. Si acá vale 0, 0 por 2, 0 más 1, 1 sería el primer elemento. Cuando acá vale 1 sería 1 por 2, 2 más 1, 3, 3 sería el segundo elemento. Cuando acá vale 2, 2 por 2, 4 más 1, 5. Es decir, que se van a ir formando el conjunto 1, 3, 5, muy similar a este conjunto B que tienes acá, con la diferencia de que acá no se le está dando una instrucción que finalice. Es decir, que este conjunto A sería un conjunto infinito dado por compresión. El conjunto B que estamos colocando acá, le estamos dando una característica. Sería los X tales que X sea divisor de 30. ¿Quiénes son los divisores de 30? Todos los números que dividen a 30 exactamente. 1, 2, 3, 5, 6, ¿verdad? 15, 10, 15 y 30. En ese caso no son muchos,
Pero sin embargo, si en lugar de 30 yo colocara 50.000, ya esta cantidad, la cantidad de elementos del conjunto, ya no sería muy práctico para escribirla. Por lo tanto, sería más factible hacerlo a través de una característica o una ley de formación. Seguidamente vamos a definir algunos elementos de la teoría de conjunto que nos van a servir como herramientas para poder desarrollar los ejercicios. Primero, la noción de subconjunto. Sean A y B dos conjuntos tales que todos los elementos de B estén completamente contenidos en A. En tal caso se dice que B es subconjunto propio de A y se escribe B subconjunto de A. En este caso, para poderlo entender, citemos un ejemplo bien sencillo. Fíjense que el conjunto A contiene los elementos 2, 4 y 6. En cambio, el conjunto B contiene todos los elementos enteros de 1 hasta 10. En este caso, 2 está contenido dentro de B, 4 está contenido en B y 6 está contenido en B. Por lo tanto, todo el conjunto A está completamente contenido en el conjunto B. Lo simbolizamos de esta forma. Ahora ya estamos preparados para hacer una clasificación de los conjuntos más notables que se utilizan en la matemática. De manera inicial, hablamos del conjunto natural. Ya lo hemos utilizado en los ejemplos anteriores. El conjunto natural es un conjunto infinito de la forma 0, 1, 2, 3, 4, etc. Luego, este conjunto natural se amplió al conjunto entero por el principio de dualidad, es decir, la idea de que todo número tiene su opuesto. Entonces se amplía el conjunto natural hacia el conjunto entero. Aquí podemos decir que los naturales están contenidos dentro de los enteros. Luego, la civilización entendió que no solamente los números por sí solos actúan, sino que las relaciones entre ellos también son importantes. Y se empezaron a hablar de las fracciones o las divisiones. Eso dio origen al conjunto racional. Por eso se define como los A sobre B, donde A y B son enteros y B es distinto de 0. ¿Por qué se pide que B sea distinto de 0? Porque no está definida la división entre 0. El conjunto racional carecía de algunos elementos, porque el ideal era generar una escala numérica. Y esos elementos que faltaban en los racionales los vinieron a representar los irracionales. Por eso se llama conjunto irracional, bajo el entendido de que es el complementario al racional. Y son los elementos de la forma, las potencias, cuyo exponente es fraccionario. Esto da origen a los radicales. Vamos a hacer en la unidad 3 un estudio exhaustivo de los radicales. ¿Qué podemos decir? Como lo comentaba anteriormente, que el conjunto real viene a ser el conjunto más completo con que nosotros vamos a trabajar. Y lo conforman los racionales agregándole los irracionales. Este símbolo de unión ya lo vamos a definir. Sean A y B dos conjuntos cualquiera, ¿qué será la unión? La unión de A con B representa el conjunto formado por todos los elementos de A junto con los elementos de B. Es decir, si tengo un par de conjuntos, la unión viene a ser agregarle a los elementos de un conjunto los elementos del otro. Gráficamente, ¿cómo sería? Sería de esta forma. Fíjense que el símbolo sería como una herradura que apunta hacia arriba. Aprovechando la definición, definamos de una vez la intersección. La intersección de A con B representa el conjunto formado por todos los elementos comunes de A y B. Es una situación diferente, porque en este caso estaríamos diciendo los elementos que están en A, pero que a la vez estén en B. ¿Cómo se simboliza esto? De esta forma. Es decir, si estoy parado acá, estoy en A, pero no en B. Si estoy parado aquí, estoy en B. Pero si estoy parado en cualquier lugar de esta región, estoy tanto en A como en B. O sea, estoy en la intersección. Fíjense que el símbolo viene a ser la misma herradura, pero en dirección contraria. ¿Qué podemos decir entonces hasta este momento? Que dos conjuntos son iguales cuando ambos estén contenidos en el otro. Es decir, si A está contenido en B y B está contenido en A. En ese caso decimos que estamos hablando del mismo conjunto. Muy bien, para que podamos comprender la noción de unión e intersección, consideremos estos tres conjuntos. Primero, calculemos la unión de A con B.
podemos fijar cualquiera de los dos conjuntos. Si fijo el conjunto A, lo que yo voy a hacer es que a los elementos de A le voy a agregar los elementos de B. Fíjense que se está formando un conjunto más grande. En cambio, si hago la intersección de A con B, estoy buscando los elementos que estén en A que se repitan en B. 10 está en A, pero no está en B. 12 está en A, pero no está en B. Entonces observamos que el único elemento que está en ambos conjuntos es 4. Por lo tanto, la intersección me da el conjunto unitario 4. Si hacemos la unión de B con C, se me genera un conjunto mayor, con mayor cantidad de elementos que cada uno de los conjuntos que lo forman. Pero si hacemos la intersección, no existen elementos comunes entre ellos. Por lo tanto, su intersección es vacía. Muy bien, para finalizar este primer video, vamos a establecer unas conclusiones generales. Primero, A unido con vacío me da A. ¿Por qué? Porque el vacío no aporta elementos a A. A intersectado con vacío genera vacío, porque no existen elementos comunes entre ellos. Además, hay una cadena lógica de inclusiones. Los naturales están contenidos dentro de los enteros, como dijimos, pero los enteros están contenidos dentro de los racionales. Los naturales están contenidos dentro de los enteros y los enteros contenidos dentro de los irracionales. Pero el racional no contiene el irracional y viceversa. El irracional no contiene el racional. Ellos tienen elementos comunes, pero no están completamente contenidos. ¿Qué significa esto? Ya nuestra máxima, que era el objetivo fundamental, la hemos logrado. El conjunto de los números reales es el mayor conjunto que consideraremos y representa la escala real o escala numérica. El conjunto real representa la unión de los racionales con los irracionales.